Hoy comienzo un nuevo ciclo de enseñanzas. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón durante estas últimas semanas. Y el título de esta serie es Conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Y hoy es el primer tema, va a ser una serie corta. Hoy es el primer tema que se titula El autoengaño. ¿Tiene su Biblia ya lista? Yo lo invito a que ponga atención, por favor, ponga su celular en silencio, póngalo ahí en vibrador para que no haya interrupciones. Y es mi deseo, es mi oración que tanto esta primera enseñanza como las que van a continuar realmente nos deje muy en claro cuál es nuestra posición en este mundo. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a la vida, a la cultura, a las tradiciones? Y todo esto sobre el cimiento y fundamento de la verdad. El predicar la verdad es lo más importante. Y la iglesia fue establecida por Dios como esa columna y baluarte de la verdad. Y es de lo que estaremos hablando en las siguientes semanas. Juan 8:31, verso 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Déjeme introducir este mensaje de la siguiente manera. El principal enemigo de interpretar la verdad son los sentimientos y las emociones. No que estos sean malos en sí, sino que pueden ser discordantes y divisivos, pueden tentarnos fuertemente a abrazar el escepticismo, y muchas personas terminan abrazando esa incredulidad. Los que abiertamente son enemigos del Evangelio han interpretado la verdad desde su propio escepticismo, forjando una variedad de ideas, de doctrinas, de dogmas, de opiniones, en oposición con la realidad, en oposición con la verdad. El escepticismo es una doctrina filosófica que considera que no existe una verdad firme, que no hay una verdad absoluta como tal. Y obviamente este sistema de pensamiento genera una falta de confianza a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha dicho. Cuando usted concibe la idea de que no puede haber una verdad absoluta, objetiva, firme, entonces usted va a ser condescendiente con un sistema de pensamiento ambiguo que se adapta a todo el sistema cultural de manera diferente. El escepticismo implica una incredulidad, implica indiferencia y marginación de un concepto absoluto. Proverbios 21:2 dice: a cada uno le parece correcto su proceder, es decir, que cada uno interpreta la verdad como quiere, como siente, como se le da la gana, como mejor le convenga. Y la segunda parte de Proverbios dice: pero el Señor juzga los corazones. Al haber sido creados a la imagen de Dios, no solo somos criaturas que piensan y actúan, sino también criaturas que interpretan las cosas en una gama muy variada de sentimientos y emociones. Y estos sentimientos y emociones juegan un papel sumamente importante en nuestras vidas.
porque esos sentimientos van a interactuar con nuestra mente y nuestra voluntad en todas las decisiones que tomamos y en todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, nuestros sentimientos interactúan con nuestra mente, ¿de qué manera? Bueno, lo que usted siente va a generar un pensamiento. Ante una experiencia buena, las emociones le van a decir a su mente, esto es bueno, por lo tanto, esto es verdad. Y mientras hagas, es lo que dictan nuestros sentimientos y emociones, escuche, es lo que dicen, mientras tú hagas lo que te hace feliz, eso va a ser la verdad para ti, sin importar que para otro no lo sea. Si te funciona a ti, entonces es una verdad para ti. Si la creencia de que algo es verdad es lo que dictan nuestras emociones, escuche, si la creencia de que algo es verdad parece una ayuda útil para vivir feliz, entonces no te hace daño creerla. Y es así como viene ese desvío de la interpretación de la verdad, donde ejecutamos un juicio basado sobre la experiencia o sobre lo que sentimos que es bueno para nosotros. Y esto no es nada bueno. Esto finalmente ha torcido, ha tergiversado la verdad de Dios, amoldándola a los sentimientos de los hombres. Un ejemplo de esto es en Génesis, Eva. La Escritura dice, Génesis 3:6, que Eva vio, ¿nota esto? Ese énfasis, vio, es decir, percibió a través de sus sentidos. Ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Ella, ¿qué? Tomó. El pensamiento de tomar el fruto no estaba ahí. Todo surgió primeramente con un sentimiento, con una emoción. Esa emoción que hizo incitó el deseo de querer probar el fruto. Y dice la Biblia que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado de Eva fue cometido bajo libre consentimiento. Ella dijo para sí misma, no moriré, sino que seré como Dios. Obviamente, lo que precede a esta declaración es que la serpiente ya había sembrado, había estimulado en ella un sentimiento primeramente antes que un pensamiento. Primero llegó ese sentimiento y posteriormente se arraigó el pensamiento. ¿De qué? De ser como Dios, de no morir. Y Eva razonó para sí diciendo, bueno, si como del fruto, entonces voy a obtener la capacidad para determinar lo bueno y lo malo y no necesito darle cuentas a Dios. Y ella lo comenzó a razonar. Y fue así que ella consintió lo que era su verdad. Su verdad. ¿Cómo inició todo este proceso? Todo inició con una sugestión. La mujer recibió una influencia que provocó una manera de pensar y de actuar, y que anuló su voluntad y la llevó a actuar no sobre la base de la verdad, sino sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Mire, vea cómo primeramente, antes de llegar a un pensamiento, debe ser estimulada una emoción o un sentimiento en nosotros. Cuando usted llega a una tienda, a un centro comercial, usted llega, por ejemplo, al súper con la idea de comprar solamente frijol y leche. Pero usted entra a la tienda y usted ve los aparadores y dice 70% de descuento. Usted no tenía pensado de ninguna manera gastar dinero en algo que no fuera frijol y leche.
Pero ¿qué vio? Un gran descuento, una gran oportunidad. ¿Y qué sucede? Esa emoción, ese sentimiento comienza a estimular un pensamiento. Y usted dice, bueno, sí, ¿por qué no? Lo voy a comprar, lo voy a adquirir, lo quiero. Y ese pensamiento, ¿qué impulsa? Una acción. Esto mismo sucedió con Eva. Eva no tenía el pensamiento de desobedecer a Dios, no tenía el pensamiento de tomar de ese fruto. Ella respetaba a Dios, ella amaba a Dios. Sin embargo, la serpiente infundió primero un sentir, una emoción. Y después Eva dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar del fruto? Y eso lo llevó a tomar una acción concreta. Hablando sobre esto de la estimulación de la emoción o el sentimiento hacia un pensamiento, lo podemos ver en páginas como Amazon. Ellos manejan promociones personalizadas de acuerdo a nuestro historial de búsqueda. ¿Sabía eso? Y si no lo sabía, pues ya lo sabe, ¿verdad? Ahora entiende por qué de repente usted está navegando y le aparecen cosas de su interés. Precisamente por esto. Porque el sistema trabaja en esas promociones personalizadas de acuerdo a sus intereses en línea. Y las promociones personalizadas de la página, dicen las estadísticas, han influido en la compra del 85% de los clientes. Y produjo que el 92% de las recomendaciones que se dieron en línea de manera personalizada llegaran al carrito de compra, concretándose la venta. ¿Es así como funciona esto? Viene el sentir, ese sentir genera un pensamiento y el pensamiento genera una acción. Y la clave de las ventas sugestivas es conocer al cliente y saber gestionarlo. Esto implica saber cuánto tiempo navega, por ejemplo, una persona en ciertas páginas de internet, qué es lo que busca, cuáles son sus intereses, el tipo de productos que está buscando, que está poniendo en el buscador. Y toda esa información el sistema la recaba y la personaliza para ti. Esto es lograr una sugestión personalizada. Eva rondaba el árbol. Seguramente en su inocencia ella observaba el fruto prohibido, pero no había el pensamiento de tomarlo. Ella seguramente en su inocencia llegó a pensar, simplemente llegó a pasar la idea en su mente, decir, ¿a qué sabrá el fruto que no podemos comer? Pero no era algo que ella tuviera la intención de hacer, simplemente, ¿a qué sabrá? ¿Sabrá a plátano, verdad? ¿Sabrá a fresa? ¿Sabrá a guayaba? ¿Cuál será su sabor? Pero la serpiente seductoramente puso un pensamiento en la mente de Eva que le dio fuerza a ese sentimiento inocente. Así que no puedes comer de los árboles del huerto, llega la serpiente con Eva. Así que no puedes, así que te tienen prohibido no comer de los árboles del huerto. Esta primera idea estimuló ese sentimiento, generando ese pensamiento que estaba y que terminaría incitando sus emociones, al grado que Eva pensó para sí, bueno, sí, puedo comer de todos los árboles del huerto, sí puedo comer de todos los árboles del huerto, pero ¿cómo me gustaría? ¿Cómo quisiera probar de ese único árbol que está prohibido? Cuando tus emociones reciben una conciencia de lo que está sucediendo alrededor, afectarán tus pensamientos. Mire, escuche, esto lo voy a ilustrar de esta manera. ¿De qué manera nuestras emociones reciben una conciencia de lo que sucede alrededor y cómo afecta nuestros pensamientos? Es como esto: si hace demasiado calor, si hace demasiado frío, o si alguien fue grosero, o si sucede algo que no te gusta, inmediatamente, sin tú pensarlo, habrá una reacción. Habrá una respuesta que va a generar nuevos pensamientos que te van a decir, no estoy feliz, mejor me voy de aquí. Hace demasiado calor, enciende el aire acondicionado o enciende el ventilador.
Es lo que sucede. En el caso de Eva, la serpiente encontró un sentimiento, un deseo no malicioso en el interior de su corazón que fuera estimulando su mente para llegar al punto en que la serpiente pudiera presentar otra idea irresistible para Eva. ¿Cuál era esta idea? Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es ahí donde Eva comienza a analizar, donde ella razona, donde ella concluye y le da vueltas al asunto y dice, soy infeliz, Dios nos está restringiendo, Dios no quiere que nosotros seamos libres. Sí, dice que somos libres, pero no nos deja hacer lo que queremos. ¿Se da cuenta? Debo hacer lo que sea mejor para mí. Lo estoy parafraseando, ¿ok? Debo hacer lo que yo considero que sea mejor para mi vida. Ahora, si mi experiencia es mala, debo cambiar esto. Y mi experiencia está siendo incómoda porque no puedo comer del fruto del árbol en medio del huerto. Y eso no me gusta, eso no es lo que quiero. ¿Por qué Dios nos restringe? ¿Por qué Dios, si nos ama, nos pone tantos límites? ¿Ve cómo razonaba esto? Y el ataque de la serpiente estuvo dirigido contra la verdad de Dios, no contra Eva, contra la verdad de Dios. Si ella pudo conseguir confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo, si ella pudo lograr que ella dudara acerca de la palabra de Dios, entonces ya sería muy fácil conseguir que Eva, bajo consentimiento propio y libre, cuestionara la verdad. ¿Satanás qué hizo? Tomó el pensamiento positivo de Dios. ¿Cuál era? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y Satanás redundó ese pensamiento bueno de una manera negativa, diciendo, no es bueno que Dios no te deje comer de todo árbol. Y ahí vino la sugestión al corazón de Eva. Bien lo dice Pablo en Romanos 1:25, el pecado consistió en el intercambio de la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántas veces no cambiamos la verdad de Dios por una mentira en nuestro corazón? Y todo para encontrar nuestra verdad. Y todo para justificar y consentir lo que nosotros consideramos que es mejor, pero que está lejos de la realidad desde el precepto bíblico. Y al no poner freno a nuestros pensamientos, vamos a ceder a la sugestión de nuestra mente. Y así como Eva, no voy a morir. Es cierto, Dios me está limitando, Dios no quiere que yo sea feliz, Él me está restringiendo, Dios no es tan bueno como Él dice ser. Y al final Eva permitió que el pecado y que sus deseos malos irrumpieran en su vida, esos deseos que la estaban incitando a lo malo. Esto ocurre con nosotros. Permitimos que esos deseos irrumpan en nuestro corazón y nos van a empujar al pecado, destruyendo todo a su paso en nuestras vidas. En primer lugar, va a destruir nuestra relación con Dios, como lo hizo con Adán y Eva. Y en segundo lugar, va a destruir nuestra relación con los que nos rodean, creando incertidumbre y una falta de identidad con respecto ahora a quiénes somos en Dios. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Está de acuerdo con esto? Escuche, esto no es una verdad, esto es la verdad, la verdad. Pero cuando usted cambia a Génesis 1 diciendo que el universo fue el resultado de un proceso evolutivo, usted está alterando la palabra del Dios vivo. Y está tomando el relato divino de la creación real, en espacio real y en tiempo real, y usted está concluyendo que es mentira, que no es correcto, que no es legítimo, que no es la verdad lo que la Biblia dice con respecto a la creación.
Y esto es un ataque serio. Y aparta a las Escrituras de la realidad y se divorcia de toda evidencia que da fe y legalidad a la creación misma. La Biblia dice, varón y hembra los creó y serán una sola carne. Esto es la verdad. Cuando usted dice que Dios también creó un género homosexual o binario, usted está invalidando el milagro de la procreación y está atentando de manera frontal a la verdad que condena directamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Hasta aquí, cuando Eva simplemente decía, no moriremos, seremos como Dios, hasta ese momento no había pecado. Simplemente era un pensamiento que estaba rondando su corazón, en su mente. Pero hasta ahí no hubo pecado. Pero sí comenzaba una lucha contra la verdad. Y ese nuevo pensamiento que la serpiente sembró en su mente, no morirán, serán como Dios, estimuló nuevos sentimientos que luego de una larga conversación con la serpiente se amoldaron, se acomodaron, encontraron su lugar en el corazón de la mujer, restándole crédito a la verdad de Dios. En otras palabras, Eva le dio clic a ese pensamiento. Eva accedió a esa idea de la serpiente y puso en el carrito de compra el deseo de ser como Dios para después proceder al pago. Eso fue lo que sucedió. Se dejó convencer con la idea de que sería como Dios y finalmente sucumbió, haciendo de la desobediencia su propia verdad. En el Edén, los sentimientos y las emociones y los pensamientos eran buenos en gran manera. Eran limpios. Ellos interpretaban a Dios, el mundo, la sexualidad y la vida desde una óptica objetiva basada sobre la verdad de quién es Dios. Sin embargo, el pecado entró y trastornó nuestro entendimiento, así también trastornó nuestros sentimientos, de tal manera que ahora el hombre se siente atraído hacia aquello que es perjudicial. Ahora el hombre se siente atraído hacia aquello que lo lastima, que lo daña, y al mismo tiempo repele y rechaza lo que es para su bien, en este caso, la verdad. Adán y Eva rechazaron la verdad a cambio de una nueva experiencia que se basaba en el engaño. ¿Y qué sucedió? Se cometió el pecado y como resultado de su naturaleza caída, ahora el hombre tiene una inclinación hacia el rechazo de la verdad, una inclinación natural hacia el rechazo de la verdad. Esa verdad que antes era amada, que era defendida, ahora es cuestionada, es criticada, es maltratada, es vituperada, ahora es puesta en duda y ampliamente rechazada. ¿Por qué razón? ¿Por qué ha habido ese alejamiento de la verdad? Porque lo que sentimos, porque lo que dictan nuestros sentimientos y nuestras emociones, lo interpreta como desagradable. Interpreta desagradable la santidad, interpreta como desagradable la consagración, la obediencia a la palabra de Dios, la santidad. Interpreta como desagradable el tener un respeto hacia el matrimonio, de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Por eso el hombre ampliamente, abiertamente rechaza la verdad de Dios y la ridiculiza. La verdad, esta palabra, la verdad, es un término con un concepto poderoso. Sin embargo, se ha convertido en un terrible problema y un objeto de guerra cuando lo que ella sustenta es considerado como erróneo, como equivocado para quien lo está juzgando. Por eso el mundo y la sociedad no pueden tolerar
la verdad de Dios. Por eso la repelen, por eso la rechazan, por eso la critican, por eso intentan exhibirla, avergonzarla. Y mientras no se acepte que la verdad no cambia, mientras no aceptemos que la verdad de Dios es inmutable, es objetiva, el hombre va a vivir una clase de vida enconada en una variabilidad de sentimientos, arrastrados de un concepto a otro indefinidamente. Toda la verdad se impone contra el error. La verdad de Dios se va a imponer contra los errores del ser humano. Y esto no es cuestionable. Esto no es cuestionable. Usted no puede decir, bueno, Dios dice varón y mujer, pero no, yo no creo que sea así. Yo creo que puede ser varón y mujer. Usted no puede editar la verdad de Dios. No es algo negociable a las preferencias de ningún individuo. La verdad de Dios es objetiva, es absoluta y no va a cambiar. La época en la que vivimos, sí, es una época muy difícil, muy difícil. Es difícil preservar esta verdad por el rechazo, el repudio de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Vivimos en una época en que la sola idea de la verdad está siendo atacada con desdén. Y lo más lamentable es que aún dentro de la iglesia o de iglesias donde se supone que debería ser el sostén, la columna, el baluarte de la verdad, se está rechazando este mismo consejo de Dios. El consejo sabio de Salomón nunca fue tan oportuno. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. No la vendas. No negocies con la verdad. No la edites, no la alteres, no la rebajes de su valor real. No la vendas. No la malbarates. Y no hay nada en todo el mundo más importante o más valioso que la verdad. Y la iglesia tendría que ser esa columna y baluarte de la verdad, como Pablo le dijo a Timoteo. Y todo lo que Jesús enseñó, usted puede analizarlo, evaluarlo, todo lo que Jesús enseñó giraba en torno a la verdad, todo. La verdad acerca del mundo, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca de las relaciones, de la familia, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la sexualidad. Toda la enseñanza de Jesús giraba en torno a la verdad, que era algo que irritó fuertemente a los judíos y a los fariseos de su época. Yo le pregunto lo siguiente, ¿usted sabe qué es lo que cree en verdad? ¿Cuál es su creencia con respecto a la verdad de Dios? No saber lo que usted cree es por definición una especie de incredulidad. Si usted es ambiguo con respecto a sus creencias acerca de Dios, usted está alimentando su incredulidad. Eso es lo que está haciendo. Negarse a reconocer y defender la verdad revelada de Dios es una forma perniciosa de incredulidad. Y esto se da en muchas congregaciones, en muchas iglesias llamadas cristianas. Hay iglesias que están abogando por el relativismo, que están exaltando la incertidumbre y se están desviando de la verdad por obvias razones. Iglesias donde se nubla la verdad de Dios es una forma pecaminosa de nutrir la incredulidad y la mediocridad espiritual entre sus miembros. Y usted nutre su incredulidad si usted piensa, por ejemplo, que todas las religiones llevan al cielo. O si usted piensa y dice, no importa lo que creamos, siempre y cuando seamos buenas personas. Eso es alimentar la incredulidad. Eso es poner en cuestionamiento la verdad de Dios. Por eso Juan 8:31 al verso 32 dice que Jesús enseñaba
a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Este verso lo voy a desarrollar la próxima semana más profundamente. Jesús está diciendo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, escuche, ¿a qué? A su palabra. Serán en verdad mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que acepta como la verdad lo que Jesús enseñó. No es aquel que pone la verdad de Jesús junto con la filosofía de Mahoma. No, eso no hace un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo no considera las enseñanzas de Jesús como reformadoras simplemente, o como enseñanzas de una ética muy elevada. No, el discípulo de Cristo considera la verdad como lo más valioso y lo más importante en este mundo. Y todo lo que nos dice Jesús, todo lo que Él nos enseñó, es algo que el cristiano debe tener conciencia. Debemos no solamente vivir por la verdad, sino estar dispuestos a morir, si fuera necesario, por la verdad. Y vemos cómo todo lo que su palabra nos dice, por ejemplo, acerca del amor de Dios, todo lo que nos dice acerca del pecado, todo lo que nos dice acerca del matrimonio, todo lo que nos dice acerca de la soltería, todo lo que nos dice acerca de la sexualidad, todo es verdad. Y nada debe ser cuestionable. Nada debe ser puesto en duda. Y usted, dice Jesús, usted no va a conocer la verdad si no permanece en Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes permanecen en mi verdad, en mi palabra, serán entonces legítimos, genuinos, verdaderos, discípulos. Discípulos. A lo largo de la historia, el hombre ha buscado encontrar la verdad sobre la realidad de lo que está bien y lo que está mal. Y en esa búsqueda implacable de la verdad han surgido interminables filosofías, cosmovisiones, sistemas doctrinales y complejos esquemas de creencias que proponen enseñar que la verdad es ajustable a todos a su vez. ¿Y esto qué significa? Que se están anulando las verdades absolutas por considerarlas intolerables y discriminatorias, como lo es hoy la verdad acerca de la sexualidad, la verdad acerca del matrimonio, la verdad acerca de la vida, la verdad acerca del hombre. Y vea cómo la verdad traza una línea muy dolorosa para el hombre. ¿Por qué? Porque la verdad está en contra de todo lo que atrae al hombre natural. La verdad está en contra de la idolatría. La verdad está en contra del orgullo, de la vanagloria de la vida, de la filosofía humana, en contra de los principios elementales de este mundo que consienten y promueven una conducta licenciosa, atrevida y disoluta. Y la humanidad por sí misma, en su ignorancia, ha formulado un sistema filosófico perfecto desde ese punto de vista relativo. ¿Cuál es ese sistema filosófico? Que cada quien consienta lo que es mejor para su vida. Ese sistema filosófico perfecto desde la perspectiva humana es uno que deja a la opinión y a la experiencia de cada persona la libertad para definir lo bueno y lo malo. ¿Recuerda lo que sucedió en el Edén? ¿Recuerda? ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? Serán como Dios. Teniendo la capacidad para tú misma
definir lo que sea bueno y lo que sea malo para ti. Y este es un ataque directo y frontal contra los jóvenes. No, tú tienes la capacidad de definir lo que es bueno para ti. ¿Por qué tienes que limitarte? ¿Por qué no puedes ir a fiestas? ¿Por qué no puedes emborracharte? ¿Por qué no puedes hacer esto, aquello? Entonces, muchos, ¿qué hacen? Definen su propia verdad. ¿Sobre qué? Sobre una experiencia de lo que es bueno. Y rechazan lo malo. Y desde la perspectiva meramente emocional, obviamente la verdad resulta ser algo contraproducente, algo indeseable. ¿Y qué hacen muchos jóvenes? ¿Qué hacen muchas personas? Buscan descubrir y definir su verdad. Escuchen lo que dije, su verdad. En pocas palabras, hacemos una configuración de la verdad de Dios poniéndola al acceso de todos. Al acceso de todos. Y entonces entronamos otro Cristo, que es conformado a nuestros deseos. Es decir, una versión de ese Cristo que es lo que yo quiero que Él sea para mí. Un Cristo donde mis deseos sean sus deseos, un Cristo donde mis palabras sean sus palabras, donde mi sexualidad sea su sexualidad, un Cristo en pocas palabras configurado a mis deseos. Eso es lo que hace el apartarnos de la verdad. Eso es lo que hace esa búsqueda de mi verdad. Ahora permítame decirle lo siguiente. Con respecto a Dios y a su palabra y a sus principios y mandamientos, no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Eso no existe. Lo único que existe es la verdad. Eso es lo único que existe. Porque el mundo se debate entre tu verdad, mi verdad, nuestra verdad. Solo existe la verdad. Y usted puede ver cómo la humanidad se mantiene unida por la mentira sobre Dios, la mentira sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre la libertad, sobre la eternidad. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque cada quien, cada uno, está en búsqueda de su verdad. ¿Y qué es su verdad? Bueno, esa experiencia que produzca placer. Lo que yo considero que es mejor para mí. Y donde no hay verdad, o donde no está la verdad, no puede haber confianza. Y donde no hay confianza, no puede haber certeza. Y si no hay certeza, no puede haber fe. Porque la fe, dice Hebreos 11, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza es una palabra griega hypostasis. Y esta palabra certeza en el griego literalmente significa sustancia. Sustancia. Por lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que la fe es la sustancia de lo que esperamos, de lo que se espera. Ahora bien, la sustancia es el componente principal del cual los cuerpos están hechos. Por ejemplo, la sustancia del agua son 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, H2O. Y aunque su estado cambie, por ejemplo, el agua puede cambiar a ser un estado sólido, hielo, o un estado gaseoso, vapor, o un estado líquido, agua, aunque su estado cambie, preserva su sustancia, no deja de ser H2O. Así la fe, escuche por favor esto, así la fe. Así es la fe que da certeza. Así es la fe que tiene esa sustancia con respecto a nuestra dependencia y confianza en la verdad de Dios. Las modas cambian,
La cultura cambia. La Biblia dice el cielo y la tierra cambian, pasarán. Pero, ¿qué va a permanecer? La verdad. Va a permanecer la verdad. La fe permanecerá para siempre, porque la sustancia de nuestra fe es Dios. Es Dios mismo. Estas palabras nos amplían más el verdadero significado de la fe, ya que podríamos decir que la fe es la materia prima de la cual se sustenta nuestra salvación. Sin materia prima es imposible construir lo que se desea. De igual manera, sin fe, como dice el autor de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y aunque mi estado cambie, es decir, aunque mis circunstancias sean diferentes, la sustancia no cambia. La fe no cambia. Porque la verdad es la sustancia de nuestra fe. Y eso es, como dice Pedro, esa es una semilla inmarcesible, que no perece, que no se corrompe fácilmente. Jesús lo dijo así: yo soy, ¿qué? La verdad. Juan 14:6. Yo soy la verdad. Es decir, yo soy la sustancia de todo lo creado en todo el universo. El cielo y la tierra pasarán, pero la verdad no cambiará. La verdad no terminará, no perecerá. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Y Cristo mismo es la sustancia de nuestra fe. Y cuando se sigue la verdad, se obtiene fe. Una fe que nos asegura que vamos a recibir lo que tanto esperamos, que es una realidad con Cristo. El autor de Hebreos 11:1 en la versión NBI dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza, sustancia de lo que no vemos. Entonces, tu verdad o mi verdad carece de una certeza absoluta. Y qué lamentable es que aún entre denominaciones y grupos religiosos se luche más por su verdad o nuestra verdad, y no la verdad. Esto es lo que marca la diferencia. Cuando hablamos de tu verdad o de mi verdad, se está careciendo de una certeza absoluta, repito. ¿Por qué razón? Porque no posee sustancia. No puede haber confianza en tu verdad, ni en mi verdad, ya que carece de sustancia. Y esto es lo que la hace ambigua con respecto a mi opinión sobre Dios, o sobre la vida, o sobre el mundo. Todo el mundo opina sobre Dios. Y lamentablemente aún entre cristianos opinan sobre cómo debería ser Dios, sobre lo que ellos piensan que Dios debería ser o cómo Él debería actuar. Esa es su verdad. Escuche, esa es su verdad. Esa es tu verdad, no la verdad. Y eso marca una gran diferencia. Cuando alguien dice, la verdad es relativa, o la verdad no es absoluta, ya hablaré de esto más adelante. Cuando alguien viene y te dice, no, mira, no hay verdad absoluta, la verdad es relativa, lo que está sucediendo ahí es que esta persona está expresando una mentira. Esta afirmación se refuta a sí misma. Si la verdad es relativa, como dicen algunos, entonces el afirmarlo es también algo cambiante, es también algo incierto, algo relativo. Lo que significa que no podemos confiar en que esa afirmación sea cierta todo el tiempo, porque no tiene certeza, no hay certeza en esa declaración. Por ejemplo, para dejarlo un poco más en claro esto, cuando alguien dice,
Dios existe para ti, pero no para mí. Ese es un concepto relativo. Es decir, que lo que puede ser bueno para una persona, no lo es para otra. Y sobre esto es muy fácil refutarlo. ¿Por qué razón? Porque esos conceptos relativos no tienen certeza. Lo cierto es que no existe, y escuche lo que voy a decir, con respecto a Dios y a su palabra, no existe tal cosa como una verdad relativa. Ninguna persona dice lo siguiente: la gravedad funcionará bien para ti, pero no para mí. ¿Entiende? ¿Sí me explico? ¿Cómo? Sí. La gravedad será buena para ti, pero no, para mí no funciona. Y esa persona, imagínelo, después se lanza de un edificio muy alto, creyendo que no le va a pasar nada. Otro ejemplo es este. Alguien dice: el agua es buena para ti, pero para mí no lo es. ¿Entiendes lo absurdo que es eso? Y deja de tomar agua. ¿Y qué sucede? Se va a deshidratar y se va a debilitar a un punto de morir. Pero él va a pensar y va a decir: no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir. Esto mismo sucede con ese sistema de pensamiento que hay actual, en donde se alega y se defiende la idea de una verdad relativa. Esto mismo sucede. Entonces, que Dios es bueno para ti o si Dios es lo mejor para ti está bien, pero para mí no lo es. Eso es absurdo. Porque Dios no se ajusta a las preferencias de los hombres. Por ese motivo, la afirmación, la verdad es relativa, es en realidad, escuche, es en realidad una declaración de autorrechazo a la verdad sobre quién es Dios. Al decir que la verdad es relativa, esta afirmación en sí misma también es relativa, lo que quiere decir que es una aseveración inconfiable, insustancial y que carece de veracidad. Y si carece de veracidad, entonces es un engaño, así de sencillo, así de claro. Y la verdad de Dios es veraz, ¿cierto? El hombre es mentiroso. Y puede ser mentiroso, pero la verdad de Dios es veraz, por lo tanto no hay engaño en la verdad de Dios. Y hoy tenemos la verdad de Él, la verdad de ella, mi verdad, tu verdad, su verdad, nuestra verdad. ¿Qué diferencia hace el adjetivo aquí? Si estoy más interesado en mi verdad, me he embarcado en un viaje muy peligroso por un camino oscuro y sin salida. Mi verdad solo servirá para defender mi opinión y mi postura con respecto a algo que es ambiguo y para ganar mi argumento simplemente. Eso es mi verdad. Y una consecuencia natural de la mentira es la verdad relativa. Ese es el resultado, esa es la derivación de ese relativismo que vivimos en el mundo. Por ejemplo, para los sofistas, que eran un grupo griego de grandes pensantes, para los sofistas todo es relativo. La consecuencia del relativismo es la divinización de los sentimientos, y este camino filosófico ha creado un escepticismo frente a la verdad. Los sofistas fueron un grupo precursor del exagerado uso de la opinión, no importando si éstas fueran absurdas y sin fundamento. En aquellos tiempos se les acusó de provocar daños a la educación, a la fe y a la formación de los jóvenes griegos. Para los sofistas, la verdad dependía del sujeto, es decir, de la persona. La verdad dependía, decían ellos, de la interpretación y visión que cada persona tenga. El bien y el mal, lo verdadero o lo falso, dependen, decían, dependen de la experiencia
con la que se valora algún hecho o una situación dependiendo del criterio y el sentimiento que cada sujeto o individuo posea. Y los sofistas promovían precisamente esto, que todo es relativo, que no hay nada confiable, no hay nada firme, no hay nada perdurable. Ellos decían, el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, es su propio Dios. Existen solo opiniones, decían, no verdades. Y qué triste es que esto suceda también en el cristianismo actual. Iglesias donde no se está enseñando la verdad, porque déjeme decirle, no porque una iglesia se diga cristiana, signifique que está predicando la verdad. Y ahí usted debe tener mucho cuidado y discernimiento de también lo que está viendo en internet. Porque fácilmente nos dejamos llevar, que predicador fulano, que esta iglesia, que aquel. Y no están predicando la verdad, están brindándole opiniones humanas. Y hay que saber discernir también esto. Hay que saber discernir. Entonces, ¿sabe usted por qué el mundo rechaza la palabra de Dios? Porque es la verdad, por eso la rechazan. Porque la verdad de Dios es clara, evidente e irrebatible. Y va a corregir la conducta indebida del ser humano. ¿Y qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que aquellos que le pertenecen a Dios poseen el amor por la verdad. Es un distintivo de un verdadero discípulo. Poseen amor por la verdad. Abel demostró amor por la verdad al ofrecerle a Dios lo mejor que él tenía. Génesis 4, 3 al 4. Noé mostró amor por la verdad al predicar durante décadas, aunque la gente no lo escuchó, dice 2 de Pedro 2:5. Abraham demostró que su amor por Dios es más fuerte que cualquier sentimiento al estar dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Así lo dice Santiago 2:21. ¿Qué dijo Jesús? Si me aman, ¿cuál va a ser el resultado? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman a mí, amarán la verdad. Es lo que significa Juan 14:1. El salmista lo dijo de esta manera en el Salmo 140, versículo 8. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Jehová. Tu ley está en mi corazón. En Juan 6, muchos de los seguidores de Jesús, aquellos seguidores superficiales, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. ¿Por qué lo abandonaron? Porque su verdad, porque la verdad de Jesús era demasiado cruda, era dura, era una palabra dura, era una palabra difícil, porque confrontaba su manera de vivir, confrontaba su relativismo moral, confrontaba su relativismo espiritual. Y Jesús mismo los confrontó a sus propios discípulos y les dijo, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y ahí Pedro levanta la mano y dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú y solo tú, dice una versión, tú y solo tú tienes palabras de vida eterna, es decir, palabras de verdad. Palabras de vida eterna, Juan 6, 68. ¿A quién iremos, iglesia? ¿A quién iremos? ¿A tu verdad? ¿A mi verdad? ¿O a la verdad? ¿Quién es la verdad? Es Cristo, es la verdad. Y Pedro fue lo que dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A la filosofía humana? ¿Recurriremos a la psicología para que resuelva nuestros problemas emocionales y espirituales? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras que son la verdad.
Y la marca de un cristiano verdadero, y reitero esto, y que se le quede muy claro, la marca, el distintivo de un cristiano verdadero es amor por la verdad. Amor por la Escritura en sus promesas, en sus mandamientos, en sus principios. Y la verdadera iglesia de Dios siempre ha sido un lugar en donde la gente tiene hambre por la verdad de Dios. Por eso estamos aquí. Se supone que por eso estamos aquí, porque amamos la verdad. Pablo, escribiendo en Primera de Tesalonicenses, reconoció a esa iglesia en el capítulo 1, versículo 4, diciendo: sabiendo, hermanos amados, por el Señor, de vuestra elección. Y después él procede a decir, aquí está la evidencia, mire, de que Dios verdaderamente los escogió y los redimió. Dice: porque nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Eso establece la verdad sobre nuestros corazones. Y la falta de convicción con respecto a la verdad de Dios será el resultado de la mediocridad. Y mire, y si somos mediocres, es porque lo hemos querido ser. De hecho, muchos anhelan esa mediocridad para justificar su falta de responsabilidad ante la verdad de Dios, sobre todo pastores y predicadores. El apóstol Pablo predijo que esto pasaría en 2 Timoteo 4:3. Él afirmó: porque vendrá tiempo, dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la verdad, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme dice a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo y advirtiendo, va a llegar un tiempo cuando los hombres no soporten la verdad, cuando sean intolerables a la verdad y serán guiados por sus malos deseos, serán guiados por sus propios malos deseos. Y yo pregunto, ¿y hacia dónde orientarán esos malos deseos? Hacia la definición de su verdad. De su verdad, escuchen lo que estoy diciendo. No de la verdad, de su verdad. Y para consentir su verdad y aprobar su verdad, se buscarán maestros que solamente les enseñen lo que ellos quieren oír. ¿Cuánta gente no dice, voy a buscar otra iglesia? Bueno, ¿por qué vas a buscar otra iglesia? ¿Por qué vas a buscar otra iglesia? Y muchos van en busca de otra iglesia y brincan de una iglesia a otra, guiados por su verdad. Toma atención a esto. Guiados por su verdad. ¿Y qué buscan? Buscan iglesias, buscan predicadores, buscan ministerios que les enseñen lo que ellos quieren oír, que consientan su propia verdad, que apapachen sus propios malos deseos. No les importa la verdad, les importa su verdad. Y vemos cómo en este tiempo hay una tendencia muy clara de eliminar lo trascendente, de eliminar lo que es bíblico, eliminar lo que es teológico, lo que es la verdad. Muchos quieren eliminar la verdad demandante de la Escritura y muchos ministerios buscan alimentar a las multitudes que anhelan lo mediocre, gente que anhela alimentarse con un mensaje de predicación ambiguo, relativo, de tal manera que la iglesia acepta y certifica esta superficialidad que la gente quiere y la prueban y la consienten. El cristianismo que está de moda en la sociedad está alimentando a la incredulidad de los hombres sin problema alguno. No alimentan la fe. ¿Y sabe por qué no alimentan la fe? Porque no predican la verdad. Alimentan la mediocridad porque predican su verdad. Y por ese motivo la gente no quiere tomar en serio la Biblia.
Por ese motivo, entonces, los pastores buscan, o muchos ministerios buscan inteligencia, buscan estilo, buscan creatividad, pero no la verdad. Y eso es lo más importante que se nos ha delegado, que se nos ha encomendado. Y con respecto a nosotros, tendemos a ser casuales, descuidados e impacientes. Esa es la naturaleza humana, inclinada hacia lo falso, hacia lo nuevo, hacia lo entretenido. Y hemos perdido nuestro gusto por la verdad. Y aquí es donde debemos reevaluar realmente cuál es nuestra posición con respecto a la verdad de Dios. Hay un llamado para la iglesia. Las creencias de la sociedad actual son temporales. ¿Por qué? Porque se aferran a una filosofía incierta, basada en especulaciones que son transitorias. La Biblia, en cambio, enseña una verdad atemporal, es decir, que no está limitada ni por el tiempo, ni por los cambios que surgen en el mundo. Esto es una verdad absoluta para todas las personas, de todas las culturas, de todas las épocas. Una verdad absoluta sobre Dios, sobre el hombre, sobre el bien, sobre el mal, sobre la vida, sobre la muerte y en especial sobre la verdad de la salvación. ¿Cuál es la verdad con respecto a la salvación? Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la verdad con respecto a la salvación. Que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esa es la verdad. Y no tiene punto de negociación o de refutación. Esa es la verdad. Y el cristiano está comprometido con la verdad. Por eso Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. En Efesios 4:15, Pablo nos insta a que sigamos la verdad en amor. Que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En tercera de Juan, versículos 3 y 4, el apóstol instruye a que caminemos en la verdad. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, dice. Y luego dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, en la verdad. Y de hecho la parte central de la existencia y misión de la iglesia, ¿cuál es? 1 Timoteo 3:15 es que sea columna y baluarte de la verdad. La verdad. Juan 4:23 y 24 también nos instruye a que adoremos a Dios en verdad. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:13 que la salvación viene por la fe en la verdad. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es tu concepto, tu idea de la verdad? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas establecer tu vida, tu futuro, tus planes sobre tu verdad o sobre la verdad? Con respecto a tu cristianismo, ¿está fundamentado en tu verdad o en la verdad de otro o en la verdad de Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es la que nos confronta, tu palabra es la que nos instruye, tu palabra es la que nos aleja del escepticismo, de esos esquemas formados por la filosofía humana.